Mis padres dijeron, ojalá nunca hubieras nacido. Me mantuve firme y dije, perfecto. Entonces no me necesitarán cuando sean ancianos. Se quedaron en silencio. Toda la reunión se paralizó. Mi nombre es Margaret y tengo 28 años. Después de trabajar un turno de 12 horas en el hospital donde soy enfermera titulada, debería haber ido directamente a casa, a mi apartamento. En cambio, me encontré conduciendo hacia la casa de mis padres para nuestra cena familiar semanal. Estaba agotada. Mi uniforme todavía olía a desinfectante y cada músculo de mi cuerpo me dolía. Pero seguía presentándome semana tras semana, esperando que quizás esta vez fuera diferente. Quizás esta vez me verían de la forma en que veían a mi hermano mayor, Bruce. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que esa noche sería la última cena familiar a la que asistiría. Lo que sucedió lo cambió todo. Y lo que dije en respuesta los dejó en un silencio absoluto. Antes de contarles lo que pasó esa noche, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios de abajo. Y, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para más historias de la vida real. Confíen en mí, no creerán lo que hice a continuación. Nací en lo que la mayoría de la gente llamaría una familia típica de clase media en Ohio. Mi padre, Frank, ahora de 62 años, pasó toda su carrera trabajando en la planta automotriz local. Mi madre, Patricia, de 59 años, trabajaba como secretaria en un bufete de abogados en el centro. Sobre el papel, parecíamos la familia estadounidense perfecta. Pero la realidad era mucho más complicada. Mi hermano mayor, Bruce, de 31 años, era todo lo que mis padres siempre habían querido en un hijo. Se graduó con honores de la escuela de ingeniería, consiguió un trabajo bien remunerado en una empresa de tecnología, se casó con su novia de la universidad, Sandra, y ya estaban planeando su segundo hijo. Bruce era el chico de oro que no podía hacer nada mal. Él era su orgullo y alegría, su historia de éxito, su prueba de que habían hecho algo bien como padres. Y luego estaba yo. Desde que tuve edad para entender, supe que era diferente. No diferente de ninguna manera objetiva, sino diferente en cómo me veían mis padres. Cuando Bruce traía a casa sobresalientes, lo celebraban con su cena favorita y llamadas presumiendo a los parientes. Cuando yo traía a casa sobresalientes, asentían y preguntaban por qué no podía ser más como Bruce también en otras áreas. El patrón comenzó temprano y nunca se detuvo. Cuando cumplí 16 años, mis padres olvidaron mi cumpleaños por completo. Estaban demasiado ocupados ayudando a Bruce a prepararse para una entrevista para una beca de fútbol americano. Pasé ese día sola en mi habitación, esperando que alguien se acordara. Nadie lo hizo. Pero 2 semanas después, cuando Bruce anotó el touchdown ganador en su partido de bienvenida, le organizaron una fiesta sorpresa que duró hasta la medianoche. Mi graduación de la escuela secundaria fue el mismo día que uno de los partidos de fútbol americano universitario de Bruce, a 3 horas de distancia. Mis padres eligieron conducir hasta su partido en lugar de verme cruzar el escenario. Me senté en la audiencia buscando sus rostros entre la multitud, pero solo encontré asientos vacíos donde deberían haber estado. Más tarde, explicaron que el partido de Bruce era más importante porque podría llevar a oportunidades profesionales. Cuando me gradué de la escuela de enfermería con honores, sí asistieron a la ceremonia, pero durante todo el evento, se quejaron en voz alta de que Bruce no pudiera asistir debido a una conferencia de trabajo. Durante mi cena de graduación, pasaron 45 minutos en altavoz con Bruce discutiendo su último ascenso, mientras mi diploma quedó olvidado sobre la mesa. A pesar de todo esto, nunca dejé de intentarlo. Los llamaba cada domingo por la mañana, religiosamente. Asistí a cada reunión familiar, incluso cuando tuve que cambiar turnos en el hospital. Recordé sus cumpleaños, su aniversario y cada festividad con regalos cuidadosamente elegidos. Les ayudé a instalar su nuevo televisor, le enseñé a mi madre a usar su teléfono inteligente y le expliqué el horario de medicamentos a mi padre después de su episodio cardíaco menor hace 2 años. Realmente amaba mi trabajo en el departamento de emergencias. Hay algo poderoso en estar allí durante el peor momento de alguien y ayudarlo a superarlo. Había sostenido las manos de niños asustados, consolado a familias en duelo y celebrado con pacientes que se recuperaron contra todo pronóstico. Mis colegas me respetaban. Mi supervisor me había recomendado para un programa de liderazgo.
y recientemente había sido reconocida por salvar la vida de un hombre durante un paro cardíaco particularmente complicado. Pero nada de eso parecía importar cuando cruzaba la puerta principal de mis padres cada semana. A sus ojos, yo seguía siendo la decepción, la hija que eligió una carrera segura en lugar de algo ambicioso como Bruce. Veían mi título de enfermería como conformarse con menos. Aunque yo había encontrado un propósito genuino en sanar a otros, esa tarde de martes comenzó como cualquier otra cena familiar. Acababa de terminar un turno particularmente brutal en la sala de emergencias. Atendimos a 2 víctimas de un accidente de coche, a una anciana con neumonía y a un adolescente que había sufrido una sobredosis con las pastillas recetadas de su madre. Estaba emocionalmente agotada y físicamente exhausta. Pero aún así, me detuve en el supermercado de camino a casa de mis padres. Compré una botella de su vino favorito, unas flores frescas para la mesa del comedor y un pastel de chocolate de la sección de panadería. Era la misma rutina que había seguido durante años, siempre llegando con algo para contribuir, siempre esperando que de alguna manera me ganara el afecto que le mostraban a Bruce. Cuando entré en el camino de entrada de la casa de 2 pisos donde había crecido, noté el todoterreno plateado de Bruce y el sedán blanco de Sandra ya estacionados allí. La punzada familiar de ansiedad golpeó mi estómago. Las cenas familiares siempre eran más difíciles cuando Bruce y Sandra estaban allí, porque significaba que pasaría la noche viendo a mis padres colmarlos de atenciones mientras apenas reconocían mi presencia. Caminé por el familiar sendero de ladrillos, pasando los rosales que mi madre cuidaba con tanto esmero, y llamé a la puerta principal. Mi padre la abrió con una expresión neutral que inmediatamente cambió a una sonrisa genuina cuando vio el vino en mi mano. «Oh, bien. Trajiste vino», dijo, tomando la botella sin mirarme. Bruce nos estaba contando sobre su oportunidad de ascenso. Eso fue todo. Ni un «¿cómo estuvo el trabajo?» o «pareces cansada». Solo aprecio por el vino y una redirección inmediata a los logros de Bruce. Lo seguí a la sala de estar, donde mi madre estaba arreglando aperitivos en la mesa de centro, mientras Bruce y Sandra se sentaban cómodamente en el sofá, luciendo relajados y felices. «Hola a todos», dije, dejando las flores en la mesa auxiliar y colocando la caja del pastel en el mostrador de la cocina. «Margaret», dijo mi madre sin levantar la vista de la bandeja de quesos. «Llegas tarde». Miré el reloj. Eran exactamente las 7:03, la hora que habíamos acordado. Pero Bruce y Sandra claramente habían llegado antes, y en la mente de mi madre, eso me hacía llegar tarde. «Lo siento, me detuve a comprar el postre», expliqué, pero ella ya se había vuelto hacia Bruce, preguntándole sobre su último proyecto en el trabajo. Me senté en el sillón frente al sofá, el mismo asiento que había ocupado en cada reunión familiar durante los últimos 10 años. Estaba posicionado ligeramente fuera del círculo principal de conversación, lo que parecía apropiado dado mi papel en esta familia. Bruce se lanzó a una explicación detallada de su nuevo rol, supervisando a un equipo de ingenieros junior. Su empresa estaba desarrollando software para baterías de vehículos eléctricos, y hablaba con la confianza de alguien que sabía que su audiencia estaba pendiente de cada palabra. Mis padres se inclinaron hacia adelante, haciendo preguntas reflexivas y comentarios de admiración. «El aumento de sueldo es sustancial», dijo Bruce, mirando a Sandra con una sonrisa orgullosa. «Estamos mirando casas en Riverside Estates ahora». «Oh, eso es maravilloso», exclamó mi madre, aplaudiendo. «Esas son casas preciosas». «¿Recuerdas cuando pasamos por allí la Navidad pasada, Frank?» Dije que esas eran el tipo de casas en las que vive la gente exitosa. Mi padre asintió con entusiasmo. «Realmente has logrado algo en la vida, hijo. Estamos orgullosos de ti». La conversación continuó en esta línea durante 20 minutos. Sandra compartió noticias sobre sus intentos de quedar embarazada de su segundo hijo. Mis padres respondieron con entusiasmo y ofertas de ayuda con cualquier cosa que pudieran necesitar. Discutieron planes de vacaciones, renovaciones en la casa y el potencial de Bruce para ascender aún más en su empresa. Intenté varias veces unirme a la conversación. Cuando mencionaron los vehículos eléctricos, mencioné la capacitación que había completado recientemente sobre cómo tratar lesiones por quemaduras eléctricas, pensando que podría ser relevante. Nadie respondió. Cuando discutieron los desafíos del embarazo, me ofrecí a compartir algunos recursos sobre nutrición prenatal que había aprendido a través de mi trabajo con futuras madres en la sala de emergencias.
Mi madre me ignoró con un gesto, diciendo que el médico de Sandra se encargaría de todo eso. Finalmente, mientras nos movíamos al comedor para cenar, decidí compartir algo significativo que había sucedido en el trabajo. La semana anterior, había sido parte de un equipo que salvó a un hombre de 55 años que había sufrido un ataque cardíaco masivo en nuestra sala de espera. Había sido una situación crítica durante 40 minutos, pero habíamos logrado estabilizarlo y llevarlo a cirugía. Él había enviado una tarjeta de agradecimiento a nuestro departamento, mencionando específicamente mi rapidez mental para reconocer los signos de su deterioro. Eso debe haber sido aterrador para su familia, dijo Sandra cortésmente. Pero podía notar que solo estaba siendo amable. Lo fue, estuve de acuerdo. Pero son momentos como esos los que me recuerdan por qué amo ser enfermera. Cuando puedes literalmente salvar la vida de alguien, hace que todos los días difíciles valgan la pena. Qué bonito, querida, dijo mi madre, en el mismo tono que podría usar para reconocer la pintura de dedos de un niño. Bruce, cuéntanos más sobre ese programa de capacitación al que tu empresa te envía en California. Y así, mi momento había terminado. La conversación volvió a las oportunidades de Bruce, el éxito de Bruce, el brillante futuro de Bruce. Me senté allí, comiendo el estofado de mi madre, sintiéndome invisible en mi propia familia. A medida que avanzaba la cena, las dinámicas familiares se hicieron aún más pronunciadas. Mi madre había preparado todos los platos favoritos de Bruce. Estofado con su salsa especial, puré de patatas hecho con mantequilla extra, cazuela de judías verdes con las cebollas crujientes por encima y panecillos frescos que había comenzado a hacer a las 5 de la mañana. No había preguntado qué podría querer yo, y había incluido coles de Bruselas, que sabía que no me gustaban, pero que a Bruce le encantaban. Los temas de conversación continuaron girando en torno a los planes de vida de Bruce y Sandra. Discutieron su cronograma para tener hijos, sus ideas para renovar su casa actual antes de mudarse y el plan de Sandra para reducir sus horas de trabajo una vez que tuvieran un segundo bebé. Es tan inteligente que ustedes dos estén planeando todo con tanto cuidado, dijo mi padre, cortando otro trozo de estofado. Eso es lo que hacen las parejas exitosas. Toman decisiones estratégicas. A diferencia de algunas personas que simplemente van a la deriva por la vida sin metas reales, agregó mi madre, y aunque no me miró, la implicación fue clara. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Tengo metas, dije en voz baja. De hecho, me están considerando para un puesto de enfermera jefa, lo que significaría liderar un turno completo en el departamento de emergencias. Qué bonito, dijo mi padre con desdén. Pero no es realmente una carrera con movilidad ascendente, ¿verdad? Quiero decir, seguirás siendo solo una enfermera. La frase solo una enfermera me golpeó como un golpe físico. Había pasado 4 años en la universidad, aprobado un riguroso examen de licencia y trabajado en uno de los departamentos más exigentes de la atención médica. Había salvado vidas, consolado a familias durante sus peores momentos y continuado mi educación con certificaciones especializadas. Pero para mi padre, yo era solo una enfermera. La enfermería es una profesión respetada, dije, tratando de mantener mi voz firme. Somos una parte esencial del sistema de salud. Por supuesto, querida, dijo mi madre con ese tono condescendiente, es un buen trabajo para mujeres que quieren algo estable, pero Bruce está construyendo algo más grande. Él va a gestionar equipos enteros, tomando decisiones que afectan a miles de personas. Sandra, que había estado callada durante este intercambio, de repente habló. De hecho, Margaret, quizás deberías pensar en volver a estudiar. Podrías convertirte en enfermera practicante o incluso en doctora. Eres lo suficientemente inteligente. Sus palabras pretendían ser alentadoras. Pero dolieron porque implicaban que lo que estaba haciendo ahora no era suficiente. Todos en esta mesa creían que mi vida y mi carrera actuales eran de alguna manera insuficientes, que necesitaba convertirme en algo más para tener valor. Me encanta ser enfermera de cabecera, dije con firmeza. Me gusta cuidar directamente a los pacientes. No todo el mundo necesita estar en la gerencia o tener un título avanzado para marcar la diferencia. ¿Pero no quieres más para ti?, preguntó Bruce, y por primera vez, pareció genuinamente preocupado en lugar de despectivo. Quiero decir, eres capaz de mucho más que vaciar orinales y poner inyecciones. Su caracterización de mi trabajo fue tan reduccionista e insultante que sentí que mi cara se sonrojara de ira.
Eso no es lo que es la enfermería, dije, mi voz subiendo ligeramente. Realizo evaluaciones complejas, gestiono equipos de soporte vital, administro medicamentos que requieren cálculos precisos y tomo decisiones de una fracción de segundo que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Está bien, dijo mi padre, levantando las manos. No nos pongamos sentimentales con esto. Solo estamos diciendo que quizás deberías apuntar más alto, como lo ha hecho Bruce. Mi madre agregó, él siempre ha sido ambicioso. Incluso en la escuela secundaria, tenía planes. ¿Recuerdan cómo trazó todo su camino universitario y profesional en su tercer año? Y volvieron a la carga, rememorando las primeras señales de éxito de Bruce, sus cualidades de liderazgo, su habilidad natural para sobresalir en todo lo que tocaba. Me senté allí escuchándolo reescribir la historia, haciendo que Bruce sonara como si hubiera sido un niño prodigio, cuando la verdad era mucho más ordinaria. Lo que convenientemente olvidaron fue que yo también había tenido planes. Había sabido que quería ser enfermera desde que tenía 12 años, después de pasar una semana en el hospital con neumonía. Las enfermeras que me cuidaron habían sido amables, competentes y tranquilizadoras durante un momento aterrador. Decidí entonces que quería ser esa fuente de consuelo para otras personas. Había sido voluntaria en el hospital durante toda la escuela secundaria, mantenido un promedio de calificaciones alto y trabajado en empleos a tiempo parcial para ahorrar dinero para la universidad. Había sido aceptada en 3 programas de enfermería diferentes y elegí el que tenía las mejores oportunidades de formación clínica. Me había graduado magna cum laude y aprobado mi examen de licencia al primer intento. Pero nada de eso contaba como tener planes a los ojos de mis padres. La cosa es, continuó mi padre, aparentemente entusiasmado con su tema, que Bruce siempre ha pensado estratégicamente en su futuro. Eligió la ingeniería porque sabía que sería lucrativa y estable. Eligió una empresa con potencial de crecimiento. Se casó con Sandra porque es de una buena familia y comparte sus valores. Miré a Sandra, preguntándome cómo se sentía al ser descrita como una elección estratégica en lugar de un matrimonio por amor. Pero ella parecía complacida por el cumplido. Y ahora están planeando la expansión de su familia en el momento exacto, agregó mi madre. Han establecido sus carreras, comprado una casa, acumulado ahorros, todo en el orden correcto. La implicación era clara, a diferencia de mí, que a los 28 años todavía estaba soltera, alquilando un apartamento y trabajando en un empleo que consideraban por debajo de mi potencial. No importaba que fuera financieramente independiente, feliz con mi elección de carrera y que me hubiera centrado deliberadamente en desarrollar mis habilidades profesionales antes de comprometerme en una relación. Algunas personas, continuó mi madre, simplemente no parecen tener ese tipo de previsión. El punto de quiebre llegó cuando la conversación se desvió hacia las responsabilidades familiares futuras. Sandra acababa de terminar de describir su proceso de búsqueda de casa cuando Bruce hizo un comentario casual que lo cambió todo. Saben, probablemente deberíamos empezar a pensar en planes a largo plazo para ustedes dos también, dijo Bruce, señalando a nuestros padres. Quiero decir, ambos están en sus 60 ahora. En algún momento, podrían necesitar ayuda con las cosas. Mi madre le sonrió con cariño. Oh, Bruce, siempre pensando en el futuro. Por eso estamos tan agradecidos de tenerte. Bueno, alguien tiene que ser responsable, dijo mi padre, lanzando una mirada significativa en mi dirección. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. ¿Qué quieres decir con eso? Solo que Bruce tiene su vida en orden, explicó mi madre. Tiene una carrera estable, un buen matrimonio, seguridad financiera. Si nos pasara algo, sabemos que podríamos contar con él. Mientras que algunas personas, agregó mi padre, todavía están descifrando sus vidas a los casi 30 años. La injusticia de esta evaluación me golpeó como una bofetada. Yo era la que tenía formación médica. Yo era la que vivía más cerca de ellos. Yo era la que había ayudado a mi padre a entender sus medicamentos, la que le había enseñado a mi madre a controlar su presión arterial, la que los había defendido durante sus diversas citas médicas a lo largo de los años. Soy enfermera titulada, dije, con la voz tensa por la ira reprimida. Probablemente sé más sobre atención médica y envejecimiento que nadie en esta mesa. Si necesitaran cuidados, yo sería la opción lógica para ayudar a coordinarlos. Pero trabajas horarios de locos, señaló Sandra. ¿Cómo tendrías tiempo para cuidar de alguien más?
Y no estás casada, agregó mi madre. No tienes la estabilidad que viene con una pareja sólida como la que tienen Bruce y Sandra. Estar casado no hace automáticamente a alguien más capaz de cuidar a otros, respondí. Y mi horario es flexible. Podría organizar mis turnos en torno a cualquier necesidad de cuidado que pudieran tener. Mi padre se rió, pero no fue un sonido amable. Margaret, apenas puedes manejar tu propia vida. Todavía alquilas ese pequeño apartamento, no tienes ahorros dignos de mención y ni siquiera has tenido una relación seria. Cada palabra era como un cuchillo. El apartamento que alquilaba era pequeño, pero estaba en un barrio seguro cerca del hospital, y lo había amueblado cuidadosamente con piezas que me encantaban. Si tenía ahorros. Simplemente no eran tan sustanciales como los de Bruce porque las enfermeras no ganan salarios de ingenieros. Y mi historial de relaciones era asunto mío, no una medida de mi valía como persona. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo mi madre, y su voz tenía un tono de finalidad que hizo que todos en la mesa prestaran atención. Nunca has aprendido a pensar más allá de ti misma. Bruce entiende la responsabilidad familiar. Toma decisiones basadas en lo que es mejor para todos, no solo en lo que él quiere en el momento. Eso no es justo, dije, mi voz temblando ligeramente. He estado pensando en esta familia durante años. Soy la que los llama cada semana. Soy la que viene a cada cena, cada festividad, cada evento familiar. Soy la que ayudó a papá a entender su seguro cuando estaba confundido por los cambios en el trabajo. Esas son solo cosas pequeñas, desestimó mi padre. Estamos hablando de responsabilidad real, de planificación a largo plazo, del tipo de pensamiento que requiere madurez. Lo miré incrédula. ¿Cosas pequeñas? Cuando tuviste dolores en el pecho el año pasado, ¿quién te llevó a urgencias a las 2 de la mañana? Cuando mamá se cayó y se lastimó la muñeca, ¿quién se quedó con ella durante 6 horas hasta que volviste de tu viaje de pesca? Cualquiera habría hecho eso, dijo mi madre con un gesto de la mano. Estamos hablando de asuntos más importantes. Bruce entiende lo que significa ser confiable. Además, agregó Sandra, aparentemente sintiéndose envalentonada para unirse a la crítica, Bruce siempre ha estado ahí para ustedes dos emocionalmente. Llama para saber cómo están. Los visita regularmente. Los incluye en sus decisiones de vida. Margaret tiende a ser más distante. Sentí como si estuviera viviendo en una realidad alternativa. Yo era la que llamaba cada domingo. Yo era la que se presentaba a las cenas incluso cuando estaba agotada del trabajo. Yo era la que recordaba sus preferencias, sus citas médicas, sus preocupaciones. Pero de alguna manera, en sus mentes, Bruce era el hijo atento y yo era la distante. Creo que Margaret siempre ha sido un poco egoísta, continuó mi madre, como si yo no estuviera sentada justo allí. Incluso de niña, estaba más centrada en sus propios intereses que en lo que la familia necesitaba. Eso no es verdad, protesté. Pero mi voz sonó débil, incluso para mis propios oídos. ¿Recuerdas cuando quiso ir a ese campamento de verano en lugar de ayudar con la mudanza de la abuela?, preguntó mi padre. ¿O cuando eligió trabajar durante la fiesta de graduación de Bruce? Recordaba ambos incidentes de forma muy diferente. El campamento de verano había sido un programa para estudiantes interesados en carreras de la salud, y yo había ahorrado mi propio dinero para pagarlo, pero ellos habían querido que ayudara a empacar la casa de mi abuela durante esa misma semana. Me había ofrecido ayudar antes o después del campamento, pero habían insistido en que tenía que ser esa semana específica. En cuanto a la fiesta de graduación de Bruce, tenía programado un turno doble en el hospital, donde acababa de empezar como enfermera nueva. Intenté cambiar con alguien, pero era mi primer mes en el trabajo y no pude encontrar a nadie que me cubriera. Se lo había explicado a mis padres, pero habían actuado como si hubiera elegido el trabajo sobre la familia por despecho. «¿Ves?», dijo mi madre, como si esos ejemplos probaran su punto. Margaret siempre se ha puesto a sí misma primero. Bruce habría encontrado una manera de estar ahí para la familia. La conversación continuó en esta línea durante otros 10 minutos, con mis padres y Sandra enumerando todas las formas en que Bruce era superior a mí. Toda la evidencia de mi egoísmo y falta de compromiso con la familia. Con cada crítica, me sentía más pequeña e invisible. Finalmente, no pude soportarlo más. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo ahora mismo?, pregunté, mi voz subiendo.
Están sentados aquí hablando de mí como si ni siquiera estuviera presente. Están criticando todo sobre mi vida y mis elecciones, y lo están haciendo justo delante de mí. Estamos tratando de ayudarte a entender por qué necesitas hacer algunos cambios, dijo mi padre con severidad. A veces la gente necesita escuchar verdades duras. Estas no son verdades duras, respondí de golpe. Son caracterizaciones injustas basadas en su preferencia por Bruce sobre mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, y vi a mis padres intercambiar una mirada. Luego, el rostro de mi madre se endureció. Ese es exactamente el tipo de cosas de las que estamos hablando, dijo fríamente. Siempre haciéndote la víctima. Siempre haciendo que todo se trate de ti. No me estoy haciendo la víctima, dije desesperadamente. Estoy señalando que tratan a Bruce y a mí de manera completamente diferente, y lo han hecho desde que éramos niños. Quizás, dijo mi padre lentamente, eso es porque Bruce nos ha dado más razones para estar orgullosos. La explosión final llegó tan de repente que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. En un momento, estábamos teniendo lo que mis padres probablemente pensaban que era una conversación constructiva sobre mis elecciones de vida, y al siguiente momento, todo se desmoronó. ¿Saben qué?, dije, levantándome de mi silla tan bruscamente que raspó contra el suelo de madera. Estoy cansada de esto. Estoy cansada de venir aquí cada semana solo para ser criticada y comparada con Bruce. Estoy cansada de fingir que este es un comportamiento familiar normal. Siéntate, Margaret, ordenó mi padre con el mismo tono que había usado cuando yo tenía 7 años. Estás siendo dramática. No, no estoy siendo dramática. Estoy siendo honesta por primera vez en años. Mi voz temblaba, pero seguía adelante. ¿Tienen idea de lo que es crecer sabiendo que nada de lo que haces será suficiente? ¿Saben lo que es ver las caras de sus padres iluminarse cuando su hermano entra en una habitación, sabiendo que nunca han visto esa misma expresión dirigida hacia ustedes? Eso no es verdad, dijo mi madre. Pero su voz carecía de convicción. Es verdad, y lo saben. Cuando me gradué de la escuela de enfermería, pasaron mi cena de celebración hablando con Bruce por teléfono sobre su trabajo. Cuando obtuve mi primer ascenso, apenas lo reconocieron. Cuando compré mi primer coche con dinero que había ahorrado yo misma, me criticaron por no haber elegido un modelo más práctico. Siempre hemos apoyado tus elecciones, insistió mi padre, pero su tono era a la defensiva ahora. ¿Apoyarlas? Acaban de pasar la última hora explicando por qué cada elección que he hecho ha sido incorrecta. Me han dicho que mi carrera no es lo suficientemente ambiciosa. Que mi situación de vida no es lo suficientemente estable. Que mi estado civil no es lo suficientemente comprometido. ¿Qué han apoyado exactamente? Sandra se movió incómodamente en su asiento, deseando claramente poder desaparecer. Bruce parecía que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Margaret, estás exagerando, dijo mi madre. Pero pude oír la incertidumbre colándose en su voz. ¿De verdad? Porque ahora mismo están desestimando mis sentimientos, al igual que han desestimado todo lo demás sobre mí durante los últimos 28 años. Comencé a caminar de un lado a otro detrás de mi silla, las palabras saliendo de mí como agua a través de una presa rota. ¿Quieren saber lo que hago en el trabajo? Salvo vidas, literalmente. La semana pasada ayudé a resucitar a un hombre que había estado muerto durante 4 minutos. 4 minutos. Su corazón se había detenido y lo trajimos de vuelta. Su esposa me abrazó, lloró y dijo que yo era un ángel. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. He sostenido las manos de pacientes moribundos para que no estuvieran solos. He enseñado a nuevas madres a amamantar. He consolado a niños que tenían miedo de las inyecciones. He trabajado jornadas de 16 horas durante brotes de gripe, y me he quedado hasta tarde para asegurarme de que los pacientes ancianos confundidos entendieran sus instrucciones de alta. Sabemos que trabajas duro, dijo mi madre en voz baja. Pero no creen que importe. Creen que soy, solo una enfermera, que debería apuntar más alto. Creen que mi trabajo es vaciar orinales y poner inyecciones. No tienen idea de lo que hago en realidad, y nunca se han molestado en aprender. Mi padre se aclaró la garganta. Margaret, apreciamos que ayudes a la gente, pero no es tan impresionante como el trabajo de Bruce.
Nada de lo que hago es tan impresionante como lo que hace Bruce. Podría curar el cáncer, y probablemente preguntarían por qué no resolví también el hambre en el mundo mientras lo hacía. Es suficiente, dijo mi padre bruscamente. Estás siendo irrespetuosa. ¿Irrespetuosa? Estoy siendo honesta. Hay una diferencia. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de mi respiración agitada. Todos me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. En sus mentes, yo estaba teniendo un arrebato irracional. En mi mente, finalmente estaba diciendo la verdad después de años de tragarme mi dolor y decepción. ¿Saben cuál es la parte más triste? Continué, mi voz más baja ahora, pero no menos intensa. Seguí volviendo aquí, esperando que algún día me vieran. Realmente me vieran. No como la hija que no era Bruce, sino como Margaret, como alguien con valor por derecho propio. Los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas, pero si eran lágrimas de culpa o de frustración, no podría decirlo. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, si tenía suficiente éxito a mi manera, si era lo suficientemente servicial y presente y amorosa, eventualmente se darían cuenta de que yo también era digna de ser amada. Si te amamos, susurró mi madre. No, no lo hacen. Aman la idea de tener una hija, pero no me aman a mí. Aman a Bruce. Están orgullosos de Bruce. Disfrutan de la compañía de Bruce. Yo solo soy la obligación que cumplen cada semana cuando me presento a cenar. La verdad de esas palabras golpeó a todos en la mesa como una fuerza física. Sandra parecía afligida. Bruce parecía culpable. Mis padres parecían sorprendidos, como si nunca hubieran considerado que su comportamiento pudiera ser percibido de esa manera. Fue entonces cuando mi padre cometió el error que lo cambió todo. ¿Sabes qué, Margaret?, dijo, su voz subiendo con ira. Quizás estaríamos más orgullosos de ti si nos dieras más de qué estar orgullosos. Quizás si dejaras de sentir lástima por ti misma y realmente lograras algo significativo, tendríamos una relación diferente. Frank, advirtió mi madre, pero él acababa de empezar. Estoy cansado de andarme con rodeos por tus sentimientos. Bruce no necesita validación constante porque está seguro de sus logros. No nos culpa por sus problemas porque asume la responsabilidad de su propia vida. Cada palabra era como un martillazo, pero me quedé allí y lo aguanté, sintiendo que algo duro y frío se cristalizaba en mi pecho. ¿Quieres saber la verdad?, continuó mi padre, aparentemente interpretando mi silencio como sumisión. A veces desearía que nunca hubieras nacido. Las palabras golpearon el aire como una bofetada física. Mi madre jadeó. La mano de Sandra voló a su boca. Bruce dijo, papá, no. Pero mi padre no había terminado. Ojalá nunca hubieras nacido. La vida sería mucho más simple sin todo tu drama y tu constante necesidad de atención. Mi madre, en lugar de contradecirlo, asintió lentamente. Quizás eso es duro, pero a veces, sí, a veces desearía que las cosas fueran diferentes. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. El reloj de pie en el pasillo marcaba ruidosamente los segundos mientras 28 años de esperanza morían dentro de mí. Y entonces sucedió algo notable. En lugar de derrumbarme, en lugar de llorar, en lugar de rogarles que lo retiraran, sentí una extraña sensación de paz que me invadió. La farsa por fin había terminado. La verdad finalmente había salido a la luz. Habían dicho lo que realmente sentían, y ahora yo era libre de responder en consecuencia. Enderecé los hombros, me sequé los ojos con el dorso de la mano y miré directamente a mis padres. Perfecto, dije, mi voz firme y tranquila. Entonces no me necesitarán cuando sean ancianos. El efecto de mis palabras fue inmediato y eléctrico. El rostro de mi padre pasó del rojo de la ira al blanco pálido en el lapso de 3 segundos. La boca de mi madre se abría y cerraba como un pez boqueando fuera del agua. Sandra agarró el brazo de Bruce con tanta fuerza que él hizo una mueca de dolor. Maggie, espera, dijo Bruce, usando mi apodo de la infancia por primera vez en años. Papá no quiso decir eso. ¿Estaba enojado? Oh, sí lo dijo, respondí, sorprendida de lo tranquila que sonaba. ¿Y saben qué? Tiene toda la razón. La vida sería más simple.
Más simple para que llamen a Bruce cuando necesiten que los lleven a las citas médicas. Más simple para que le pidan a Sandra que los ayude con las compras cuando ya no puedan conducir. Más simple para que resuelvan sus medicamentos sin una enfermera titulada en la familia. Me moví lentamente alrededor de la mesa, hablando directamente a cada uno de ellos. Será más simple para ustedes encontrar a alguien más que les explique los papeles del seguro cuando estén confundidos. Más simple encontrar a otra persona que se quede con ustedes durante los procedimientos médicos cuando tengan miedo. Más simple llamar a otra persona a las 2 de la mañana cuando piensen que están teniendo un ataque al corazón. Margaret, dijo mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Ahora estás siendo vengativa. Estoy siendo honesta, al igual que ustedes fueron honestos al desear que nunca hubiera nacido. La miré directamente. ¿Recuerdas cuando tuviste ese cálculo renal el año pasado? Me llamaste llorando porque el dolor era tan fuerte que no podías pensar con claridad. Vine de inmediato, te llevé a urgencias y me quedé contigo durante 8 horas hasta que controlaron tu dolor. Ella asintió, incapaz de hablar. Sostuve tu mano mientras te ponían la vía intravenosa. Te expliqué cada procedimiento en términos que pudieras entender. Te defendí ante el personal médico cuando querían darte el alta demasiado pronto. Te llevé a casa y me quedé a pasar la noche para asegurarme de que estuvieras bien. Sí, lo hiciste, susurró. Y todo el tiempo estuve pensando en lo contenta que estaba de poder estar ahí para ti. En lo agradecida que estaba de que mis conocimientos médicos pudieran ayudar a alguien que amaba a sentirse menos asustada y más informada. Hice una pausa, dejando que eso calara. Pero según lo que acaban de decir, desearían que esa persona nunca hubiera nacido. Mi padre intentó intervenir. Margaret, estás llevando esto demasiado lejos. Lo estoy haciendo. Porque solo estoy siguiendo su lógica hasta su conclusión natural. Me volví para enfrentarlo por completo. ¿Recuerdas hace 6 meses cuando estabas preocupado por esos dolores en el pecho? No querías molestar a Bruce porque estaba ocupado con su ascenso. Así que me llamaste a mí. Vine, te tomé los signos vitales, te hice preguntas detalladas sobre tus síntomas y te convencí para que me dejaras llevarte a hacerte un electrocardiograma. Su rostro estaba gris ahora, y se aferraba al borde de la mesa. Resultó no ser nada grave, solo estrés e indigestión. Pero me quedé contigo durante todas las pruebas porque pude ver lo asustado que estabas. Les expliqué los resultados a ti y a mamá en términos que pudieran entender. Te ayudé a programar citas de seguimiento y a establecer un sistema para controlar tu presión arterial en casa. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Esa fue la hija que desearían que nunca hubiera nacido. La que dejó todo para asegurarse de que estuvieras bien. La que usó sus conocimientos profesionales para ayudar a mantenerlos sanos e informados. Dejé que eso se asentara por un momento. Así que, tienen razón. La vida será mucho más simple sin todo eso. Sandra también estaba llorando ahora, y Bruce parecía que quería desaparecer por completo. He pasado 28 años tratando de ganar un amor que ustedes le dan libremente a Bruce, continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. He sacrificado mi tiempo, mi energía, mi paz mental por esta familia. He reorganizado mi horario en torno a sus necesidades, celebrado sus logros y los he apoyado en las dificultades. Lo has hecho, admitió mi madre entre lágrimas. Pero tienen razón. No me necesitan. ¿Y saben qué? Yo tampoco necesito más esto. Caminé hacia el mostrador de la cocina donde había dejado mi bolso y mis llaves. Cuando me di la vuelta, todos me miraban con expresiones que nunca antes había visto. Miedo, pánico, la creciente comprensión de que podrían haber ido demasiado lejos. Margaret, hablemos de esto racionalmente, dijo mi padre, su voz adoptando un tono suplicante que nunca le había oído. Ya hemos hablado suficiente, papá. Dijiste lo que realmente piensas. Deseas que nunca hubiera nacido. Bueno, felicidades. A partir de este momento, han conseguido su deseo. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi madre, aunque pude notar que ya lo sabía. Quiero decir que he terminado. Terminado con estas cenas donde soy criticada y comparada con Bruce. Terminado con las llamadas telefónicas donde apenas escuchan lo que digo. Terminado con ser tratada como una decepción y una obligación.
Me colgué el bolso al hombro y recogí mis llaves. Mañana voy a cambiar mi número de teléfono. No vendré a más reuniones familiares. Ya no recibirán regalos de cumpleaños o de Navidad de mi parte. Cuando necesiten consejo médico o ayuda para navegar las decisiones de atención médica, tendrán que resolverlo ustedes mismos o preguntarle a Bruce. No puedes estar hablando en serio, dijo Bruce, levantándose de su silla. Estoy hablando completamente en serio. Querían una vida sin mí. ¿La tienen? Mi madre sollozaba ahora. Margaret, por favor. Dijimos cosas que no queríamos decir. No, mamá. Dijeron cosas que sí querían decir, pero que nunca tuvieron la intención de decir en voz alta. Hay una diferencia. Caminé hacia la puerta principal, pero me volví para una última declaración. Durante 28 años, he estado tratando de ser la hija que querían. A partir de mañana, descubrirán cómo es la vida sin la hija que realmente tuvieron. Y con eso, salí de la casa de mi infancia por última vez. Los primeros días después de que dejé esa cena fueron surrealistas. Me senté en mi apartamento el martes por la noche mirando mi teléfono y esperando que alguien llamara. Una parte de mí esperaba que mi madre se comunicara con una disculpa o que Bruce intentara mediar, pero mi teléfono permaneció en silencio. El miércoles por la mañana, cumplí mi promesa y cambié mi número de teléfono. La mujer de la tienda de telefonía móvil me preguntó si quería conservar el mismo número y solo cambiar de operador, pero le dije que necesitaba un número completamente nuevo. Me miró con curiosidad, pero procesó el cambio sin preguntas. Esa tarde, creé nuevas direcciones de correo electrónico y cambié mi información de contacto en el trabajo, en mi banco y con mi arrendador. Fui metódica al respecto, asegurándome de que no hubiera forma de que mi familia me contactara a través de ninguno de los canales habituales. Para el jueves, me di cuenta de que estaban tratando de contactarme. Cuando llegué al trabajo para mi turno de noche, la enfermera jefa me dijo que alguien llamado Bruce había llamado preguntando por mí. Le indiqué que le dijera a cualquiera de mi familia que no estaba disponible y que no podía recibir llamadas personales durante las horas de trabajo. El viernes trajo flores a mi edificio de apartamentos. El repartidor llamó a mi unidad, y cuando vi Patricia Henderson en la tarjeta a través de la ventana, rechacé la entrega. Observé desde la ventana de mi segundo piso cómo el repartidor confundido llevaba el gran arreglo de vuelta a su furgoneta. La parte más difícil no fue extrañar a mi familia. Fue romper los hábitos que había construido a su alrededor. Llegó el domingo por la mañana y automáticamente busqué mi teléfono para hacer mi llamada semanal, antes de recordar que ese capítulo de mi vida había terminado. En su lugar, me preparé un café y me senté en mi pequeño balcón a leer un libro que había estado queriendo terminar durante meses. Por primera vez en años, tenía un fin de semana entero para mí. Sin obligaciones familiares, sin culpa por perderme cenas o llamadas telefónicas, sin ansiedad sobre si diría algo que desencadenaría críticas. Fue extraño, pero también liberador. Me sumergí en el trabajo con energía renovada. Sin el desgaste emocional de las interacciones familiares semanales, me encontré más concentrada y presente con mis pacientes. Me inscribí en sesiones de capacitación adicionales y comencé a ser mentora de enfermeras más nuevas. Mi supervisora notó el cambio y comentó sobre mi mejor actitud y mi mayor compromiso. 3 semanas después de la cena, Bruce apareció en el hospital. Estaba saliendo de mi turno cuando lo vi en el estacionamiento, apoyado en su todoterreno junto a mi coche. Mi ritmo cardíaco se disparó, pero me obligué a caminar tranquilamente hacia él. Necesitamos hablar, dijo cuando me acerqué lo suficiente para oírlo. No, no lo necesitamos, respondí, desbloqueando la puerta de mi coche. Maggie, por favor. Mamá y papá están destrozados. No querían decir lo que dijeron. Me volví para enfrentarlo por completo. Bruce, dijeron que deseaban que nunca hubiera nacido. ¿Qué parte de eso no quedó clara? Estaban enojados. La gente dice estupideces cuando está enojada. ¿En serio? Porque yo he estado enojada muchas veces, y nunca le he dicho a nadie que desearía que nunca hubiera existido. Abrí la puerta de mi coche. Eso no es algo que se dice accidentalmente. Se arrepienten, insistió. Mamá ha estado llorando todos los días. Papá apenas habla con nadie. Eso es lamentable para ellos,
dije, subiendo a mi coche. Pero ya no es mi problema. Puso la mano en la puerta de mi coche para evitar que la cerrara. Eres mi hermana. No puedes simplemente desaparecer de nuestras vidas. Ya lo verás. Suave pero firmemente, quité su mano y cerré la puerta. A través de la ventanilla, pude verlo parado allí, con aspecto perdido y confundido. Mientras me alejaba, sentí una punzada de tristeza por la relación que podríamos haber tenido si nuestros padres no nos hubieran posicionado siempre como competidores en lugar de hermanos. Un mes después, mi arrendador me dijo que alguien había estado preguntando por mí. Una mujer que coincidía con la descripción de mi madre había venido al edificio 2 veces preguntando en qué unidad vivía. Él se había negado a dar esa información, pero me hizo darme cuenta de que necesitaba tomar medidas adicionales para proteger mi privacidad. Comencé a estacionar en una sección diferente del estacionamiento del hospital y a variar mi horario cuando era posible. Les pedí a mis amigos más cercanos del trabajo que no compartieran ninguna información sobre mí con personas que pudieran ser familiares. Se sentía paranoico, pero conocía a mis padres lo suficiente como para saber que no se rendirían fácilmente. El momento más difícil llegó 6 semanas después de nuestra cena final. Estaba de compras en el supermercado cuando vi a mi madre en la sección de frutas y verduras. Se veía terrible, delgada y cansada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Por un momento, mi determinación flaqueó. Esta era la mujer que me había criado, que me había vendado las rodillas raspadas y me había enseñado a conducir. Pero luego recordé cómo asentía mientras mi padre decía que deseaban que nunca hubiera nacido. Recordé años de críticas y comparaciones, de sentirme invisible e infravalorada en mi propia familia. Di la vuelta con mi carrito y salí de la tienda sin comprar nada. A los 3 meses, me di cuenta de que era genuinamente más feliz. La constante ansiedad de bajo nivel que había llevado durante años había desaparecido. No temía las llamadas de los domingos ni las cenas de los martes. No me cuestionaba constantemente ni trataba de anticipar críticas. Por primera vez en mi vida adulta, vivía para mí misma en lugar de tratar de ganar una aprobación que nunca iba a llegar. Empecé a salir de nuevo, algo que había dejado en un segundo plano mientras lidiaba con el estrés familiar. Me uní a un club de lectura y a un grupo de senderismo. Tomé una clase de cerámica y descubrí que tenía talento para ello. Estaba construyendo una vida basada en mis propios intereses y valores, no en lo que finalmente podría enorgullecer a mis padres. El punto de inflexión llegó 4 meses después de que salí de su casa. Mi amiga Linda, que trabajaba en la unidad cardíaca, mencionó que un hombre llamado Frank Henderson había sido admitido con dolores en el pecho. Sabía que era un nombre común y que podría no estar relacionado conmigo, pero pensó que debería saberlo. Mi primer instinto fue correr a la unidad cardíaca y ver cómo estaba. Mi formación médica se activó y me encontré repasando mentalmente los protocolos cardíacos y pensando en qué preguntas querría hacerle a sus médicos. Pero luego recordé que él ya no era mi responsabilidad. Había dejado claro que mis conocimientos y mi cuidado no eran queridos ni necesitados. Agradecí a Linda por la información y seguí con mi turno. Más tarde, me enteré por los rumores del hospital que había sido dado de alta después de 2 días con un diagnóstico de dolor torácico relacionado con la ansiedad. La ironía no se me escapó de que el estrés de nuestra situación familiar le había causado, literalmente, problemas cardíacos. 9 meses después de salir de esa cena familiar, yo era una persona diferente. No dramáticamente diferente, pero asentada de una manera que nunca antes había estado. Me había mudado a un nuevo apartamento en un barrio que me encantaba, más cerca del centro y a poca distancia de varios restaurantes y tiendas. Había adoptado un gato rescatado llamado Oliver, que parecía entender que ambos estábamos empezando de nuevo. Mi trabajo se había vuelto aún más gratificante sin el constante desgaste emocional del estrés familiar. Había sido ascendida a enfermera senior y me estaban considerando para un puesto de liderazgo en el departamento de emergencias. Mis colegas respetaban mis habilidades y mi juicio, y me habían pedido que presentara en una conferencia regional sobre protocolos de atención de traumatismos. También había empezado a salir con alguien que realmente me gustaba. El Dr. James Murphy era un médico del departamento de emergencias que me había invitado a tomar un café después de que trabajamos juntos en un caso particularmente difícil. Era amable, inteligente y me trataba como una compañera igual en el cuidado del paciente. Cuando hablaba de mi trabajo, lo hacía con respeto y admiración, no con desdén o sugerencias de mejora.
La relación todavía era nueva, pero me estaba enseñando lo que se sentía al ser valorada por quien era, en lugar de ser criticada por quien no era. James escuchaba cuando hablaba de mi trabajo, hacía preguntas reflexivas sobre mis experiencias y celebraba mis logros profesionales. Fue una revelación darme cuenta de que así es como se suponía que funcionaban las relaciones sanas. También había construido una familia elegida de amigos que genuinamente se preocupaban por mí. Linda, de la unidad cardíaca, se había convertido en una amiga cercana, y cenábamos juntas 2 veces por semana. Sara, de mi grupo de senderismo, me había invitado a pasar el día de Acción de Gracias con su familia cuando se enteró de que estaría sola. Marcus, de mi club de lectura, y yo habíamos comenzado una tradición de probar nuevos restaurantes juntos una vez al mes. Estas relaciones se basaban en el respeto mutuo y el afecto genuino, no en la obligación o el parentesco de sangre. Cuando lograba algo en el trabajo, lo celebraban conmigo. Cuando tenía un día difícil, me ofrecían apoyo sin juzgar. Cuando compartía mis pensamientos y sentimientos, escuchaban sin tratar de arreglarme o cambiarme. El contraste con mi familia biológica era marcado. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba ser verdaderamente aceptada. Había recibido noticias sobre mi familia a través de los rumores del hospital. Mi padre había sido tratado por ansiedad y había comenzado a ver a un terapeuta. Mi madre, aparentemente, había estado preguntando a conocidos mutuos si me habían visto, siempre describiéndose a sí misma como preocupada por mi bienestar. Bruce había sido ascendido al puesto directivo que había querido. Pero según alguien que conocía a Sandra, el estrés de la situación familiar había puesto tensión en su matrimonio. Una parte de mí se sentía triste por sus dificultades, pero me recordé a mí misma que estas eran consecuencias de sus propias elecciones. Ellos habían creado esta situación con sus palabras y acciones. Estaban lidiando con los resultados de tratar a un hijo como valioso y al otro como desechable. La verdadera prueba de mi determinación llegó cuando recibí una visita inesperada en el trabajo. Era una tarde de martes a finales de otoño cuando el guardia de seguridad de la entrada del departamento de emergencias llamó para decirme que alguien preguntaba por mí. Cuando fui a la recepción, encontré a Sandra parada allí, con aspecto nervioso e incómodo. Margaret, sé que no quieres ver a ninguno de nosotros, comenzó. Pero estoy aquí por algo importante. Consideré darme la vuelta, pero algo en su expresión me hizo detenerme. ¿Qué es? Tu mamá está en el hospital. En el Valley General, no aquí. Tuvo un derrame cerebral ayer. Las palabras me golpearon como un golpe físico. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de los meses de separación e ira, mi madre seguía siendo mi madre. Mi formación médica se activó de inmediato y me encontré haciendo preguntas sobre su condición, su tratamiento, su pronóstico. Está estable, dijo Sandra rápidamente. Pero fue significativo. Tiene problemas con el habla y el movimiento en su lado izquierdo. Tu papá está con ella, pero no lo está manejando bien. Sigue haciendo preguntas a las enfermeras que no pueden responder, y se está frustrando porque no entiende la terminología médica. Podía imaginarlo perfectamente. Mi padre, asustado y confundido, tratando de navegar un sistema de salud que no entendía. Luchando por abogar por su esposa sin el conocimiento médico para hacer las preguntas correctas o interpretar las respuestas que recibía. Bruce está tratando de ayudar, continuó Sandra. Pero él tampoco sabe nada de cosas médicas. Seguimos pensando en cómo tú sabrías qué preguntas hacer, qué quieren decir realmente los médicos cuando usan términos técnicos. Fue un llamado magistral, y Sandra fue lo suficientemente inteligente como para enmarcarlo en términos de mi experiencia en lugar de mi obligación familiar. Estaba reconociendo que yo poseía conocimientos y habilidades que necesitaban, en lugar de simplemente exigir que me presentara porque era su pariente. Lamento que esto haya sucedido, dije con cuidado. Pero ya no soy parte de su familia. ¿Recuerdan? Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. Margaret, sé que lo que dijeron fue horrible. Sé que te lastimaron de maneras que no se pueden perdonar fácilmente, pero esto es diferente. Se trata de si tu mamá recibe la mejor atención y apoyo posibles durante su recuperación. Tenía razón, y lo sabía. No se trataba de lealtad familiar, ni de perdón, ni de reconciliación. Se trataba de mis conocimientos profesionales y mi integridad personal.
Podría quedarme de brazos cruzados y dejar que mi madre recibiera una atención deficiente porque estaba enojada con mis padres. ¿Qué es exactamente lo que me pides que haga?, dije finalmente. ¿Podrías hablar con sus médicos? No como su hija, sino como una profesional médica. Ayúdanos a entender a qué nos enfrentamos y qué preguntas deberíamos hacer. Era una solicitud razonable, enmarcada de una manera que respetaba mis límites mientras reconocía mi experiencia. Sandra claramente había pensado esto cuidadosamente. Me quedé allí por un largo momento, sopesando mis opciones. Podía mantener mis límites y negarme a involucrarme. Podía comprometer esos límites y arriesgarme a ser arrastrada de nuevo al drama familiar. O podía encontrar un camino intermedio que honrara tanto mi ética profesional como mis límites personales. Haré una llamada, dije finalmente, a su médico tratante. Pediré un resumen clínico de su condición y plan de tratamiento. Luego se lo explicaré a ti y a tu familia en términos que puedan entender. Eso es todo. Una llamada, una explicación, y luego he terminado. Sandra asintió con entusiasmo. Eso ayudaría muchísimo. Gracias. Pero quiero dejar algo claro, continué. Esto no cambia nada entre mis padres y yo. Estoy haciendo esto porque es lo correcto desde el punto de vista médico, no porque esté lista para reconciliarme o perdonar. Entiendo, dijo en voz baja. Hice la llamada esa noche después de que terminó mi turno. El doctor Rodríguez, el neurólogo de mi madre, fue profesional y minucioso al explicar su condición. Había sufrido lo que él clasificó como un accidente cerebrovascular isquémico moderado que afectaba el lado izquierdo de su cerebro. Su habla y sus funciones motoras estaban afectadas, pero había razones para ser optimista sobre la recuperación con una rehabilitación adecuada. A la mañana siguiente, me reuní con Sandra en una cafetería cerca del hospital y pasé una hora explicándole todo lo que el doctor Rodríguez me había dicho. Traduje la terminología médica a un lenguaje sencillo, esbocé el cronograma de recuperación esperado y proporcioné una lista de preguntas que deberían hacer sobre las opciones de rehabilitación y el cuidado de seguimiento. ¿Vendrás a verla?, preguntó Sandra mientras nos preparábamos para irnos. No, dije con firmeza. He hecho lo que puedo hacer profesionalmente. El resto depende de ustedes y del equipo médico. Sandra parecía que quería discutir, pero simplemente asintió y me agradeció por mi ayuda. 3 días después, recibí una carta escrita a mano en mi apartamento. El sobre tenía la letra temblorosa de mi madre, claramente escrita con su mano no dominante. Dentro había una sola hoja de papel con solo unas pocas palabras: gracias por ayudar, incluso cuando no lo merecíamos. Lo siento por todo. Te amo. Leí la carta 3 veces, luego la guardé en un cajón. Era un comienzo, pero no era suficiente. Las palabras en un papel no podían deshacer 28 años de sentirme la segunda mejor. Una disculpa escrita desde una cama de hospital no podía borrar el daño de que me dijeran que nunca debería haber nacido. Pero era algo. Por primera vez desde esa horrible cena, uno de mis padres había reconocido que se habían equivocado y que yo había sido agraviada. No era mucho, pero era más de lo que jamás había recibido de ellos. No respondí a la carta, pero tampoco la tiré. La dejé en el cajón, un pequeño símbolo de posibilidad en una relación que algún día podría ser reparable, aunque nunca sería la misma. Lo que había aprendido durante esos 9 meses era que no necesitaba su aprobación para tener valor. No necesitaba su amor para ser digna de amor. Había construido una vida llena de trabajo significativo, amistades genuinas y el tipo de respeto que siempre había anhelado de mi familia. A veces, el mayor acto de amor es alejarse. Y a veces, la familia que más importa es la que eliges para ti misma. Yo había elegido rodearme de personas que veían mi valía, que celebraban mis logros y que me trataban con la amabilidad y el respeto que toda persona merece. Por primera vez en mi vida, yo era suficiente, exactamente como era. Y esa comprensión valía más de lo que cualquier disculpa o intento de reconciliación podría jamás ser. Me había alejado de una familia que me hacía sentir pequeña e inútil. Y había entrado en una vida donde finalmente podía ver mi propio valor claramente. Eso no fue solo sanación. Fue una transformación. Eso no fue solo supervivencia. Fue una victoria. Y mientras estaba sentada en mi nuevo apartamento esa noche,
con Oliver ronroneando en mi regazo y un mensaje de James preguntando por mi día, supe que había tomado la decisión correcta. A veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de que nunca lo tuviste en primer lugar. Y a veces tienes que alejarte de las personas que no te valoran para encontrar a las que sí lo hacen. Había deseado el amor de mis padres durante 28 años. Ahora, entendía que su amor, condicional y crítico como era, nunca había sido lo que realmente necesitaba. Lo que necesitaba era amarme y valorarme a mí misma lo suficiente como para alejarme de personas que no podían ver mi valía. Esa lección fue dolorosa de aprender, pero fue lo más importante que jamás había descubierto. Y nadie podría quitarme ese conocimiento. ¿Alguna vez han tenido que alejarse de familiares que no los trataban con respeto? ¿Cómo encontraron el coraje para ponerse a ustedes mismos primero? Me encantaría leer sus historias en los comentarios de abajo. Y si esto resonó con ustedes, por favor denle un me gusta a este vídeo y suscríbanse para más historias de la vida real sobre establecer límites y encontrar su autoestima. Compartan esto con alguien que podría necesitar escuchar que merece algo mejor que un amor condicional. Gracias por escuchar mi historia y recuerden que son valiosos exactamente como son. A veces, las personas que se supone que más nos aman son las que nos ven con menos claridad. Pero eso no significa que tengamos que aceptar su versión de quienes somos. Espero que, dondequiera que estén en su propio viaje, encuentren la fuerza para rodearse de personas que los celebren en lugar de tratar constantemente de cambiarlos. No merecen nada menos que amor y respeto genuinos. Cuídense, y los veré en el próximo vídeo.